Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Reyes Escolano, buenas noches. Buenas noches, Federico. Vuestro primer programa de Jóvenes que Transforman España de esta nueva temporada. Exacto. Y vamos a hablar además de un temazo. Sí, yo creo que es muy importante. Es el tema. Y para los jóvenes, desde luego, es crucial. O sea que me parece fenomenal la propuesta de Nova, que ya sabes que es Nova Talent, el network que se basa en meritocracia, donde personas jóvenes con talento conectan entre ellas y desarrollan y aceleran sus carreras. Pues ellos nos han propuesto hablar de este tema y han traído a 4 personas que yo creo que que han trabajado en o están trabajando en este sector y que nos pueden aportar su punto de vista y con bastante ya hemos empezado el debate fuera antes de entrar dentro del estudio y ya estábamos enredados, o sea que imagínate lo que va a ser. Así que nada, nos acompañan hoy Carlos Moreno, Carlos Moreno, que es un emprendedor que lleva más de 9 años en este tema y es uno de los impulsores de Score, que es una plataforma que busca transformar el mercado de alquiler residencial haciéndolo más transparente y accesible. Pues buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Luego tenemos a Nuria Serra, que es actualmente estudiante del máster de acceso a la abogacía, que es su pasión. Y nada, tiene mucha experiencia en despachos internacionales y se ha mudado a Madrid y se ha enfrentado a esta situación de tener que alquilar. Entonces yo creo que también tiene mucho que contar. Alfonso Norato, que trabaja como gerente... Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Nuria. Perdona. Alfonso Norato, que trabaja como gerente de grandes cuentas en Amazon. Y ha emprendido 5 proyectos, entre ellos Esgoa, que es una marca de camisetas sostenibles, y Brave App, que es una aplicación digital para prevenir acoso escolar. Pero además es inversor inmobiliario. Él ha comprado casas y conecta el emprendimiento con la inversión inmobiliaria, la formación y el desarrollo profesional. Entonces, también él tiene casas en alquiler y demás, y también tiene mucho que contar. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Esta noche a las 9, es que hemos cambiado el horario. Antes era a las 8:30 y ahora hemos cambiado a las 9. Y Claudia Russo, que desarrolló su carrera en el sector inmobiliario, trabajó en Savills, que es patrono de la fundación, además, y luego se pasó al co-living y después le ficharon para montar la marca en España de Cohabs. Y hoy está enfocada en su próximo emprendimiento. Y además es profesora adjunta de SCP Business School. Y además pertenece a muchos networks, dos del sector inmobiliario, Uli y Wires, que son mujeres en real estate, y Uli, que es como el más conocido network profesional del sector inmobiliario, y luego también en Nova, claro. Todos son miembros ¿Todos de Nova. estáis en Nova Talent? Sí. Vale. Así que aquí los tenemos para empezar, y yo creo que tiene mucho que contar, así que al grano. Bueno, ponemos un poco de contexto, si quieres. Fenomenal. ¿Lo haces tú, lo hago yo? Pues a ver, sin duda es el gran problema de la juventud. Yo siempre aquí en todos los debates que hemos tenido, tanto en nuestra parte política, el programa, con la parte económica, la vivienda siempre sale como el gran problema de nuestro tiempo. Es un problema especialmente para vosotros. Porque a lo mejor no sé si es vuestro caso, pero la mayoría de los jóvenes están en salarios que están en el entorno del salario mínimo interprofesional. Y claro, alquilar en Madrid un piso por ese precio es imposible, salvo que te vayas a vivir con unos cuantos amigos y montes casi una comuna hippie en un piso de 30 metros cuadrados, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo estuve haciendo surf en Asturias hace poco y convivíamos en una habitación no sé cuántos, y yo digo, esto debe ser como Madrid. Esto es como Madrid, más o menos aproximadamente, ¿no? Pero bueno, se ha intentado corregir con leyes. La semana pasada, de hecho, hubo mucha polémica por una propuesta que hizo Sumar para limitar los precios de los alquileres, que la rechazó el PP, Vox y Junts per Catalunya. Hay una ley de vivienda que tampoco ha servido ahora mismo para conseguir que bajen. Vuestra primera impresión. Venga, de mi izquierda a derecha, Alfonso, tú primero. Vale.
La verdad es que es un muy buen punto el tema de la vivienda. Yo creo que realmente el problema existe, pero es estructural. Es decir, estructural porque, por una parte, efectivamente comentabas, los salarios pues no son tan altos como yo creo que deberían, mientras que el problema de la vivienda, tanto de compraventa como alquiler, va subiendo. Entonces, claro, ahí hay una diferencia, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que existe la ley económica de la oferta y la demanda. Entonces, ir en contra de la ley de la oferta y la demanda creo que es complejo. No digo que es imposible, simplemente digo que es complejo. Entonces, en este caso, pues la ley de la vivienda que ha ocurrido hasta ahora, desde mi punto de vista de 2023, no solo ayuda al problema, sino que quizás lo agrava. Luego quizás explico por qué, porque no quiero enrollarme mucho, pero bueno, pues este es mi punto de vista, ¿no? Que creo que eso es estructural, porque sobre todo falta oferta de vivienda nueva, falta oferta de vivienda para pues poder comprar un piso, siendo jóvenes, con tu pareja, tú solo, y luego falta también oferta de alquiler versus la gran demanda que hay. Entonces, bueno, pues yo creo que este es resumiendo, ¿no?, el principal problema que tenemos. Sí, así es. Bueno, yo no podría estar más de acuerdo, como es evidente, y además es que no es solo teoría, sino que pues como jóvenes lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, ya no es cuestión de que se ofrezcan ayudas o se creen bonos jóvenes de nada, o sea, de alquiler ni de nada, porque al final es un poco lo que decíamos, que es un problema estructural que con soluciones a corto plazo pues no se va a solucionar. Y la realidad es que, pues por ejemplo, la ley de vivienda, ¿no?, que comentábamos antes, pues no ha hecho más que incluso generar pues todavía más problemas para la vivienda y un poco pues como oportunidades diferentes, pero que en ningún caso favorecen a los jóvenes en nuestro primer acceso a la vivienda. Entonces está complicado y además yo vengo de Valencia y puedo asegurar también por la práctica que no solo las grandes capitales ni Madrid, sino también otras tantas como pues Valencia o Málaga, ¿no?, por ejemplo. Totalmente. Yo no vengo, Carlos. o sea, soy de Carlos, sí. Soy de Málaga, ya llevo muchos años aquí en Madrid, pero efectivamente creo que estamos muy alineados en cuanto a lo que es el problema. Es un tema estructural y el problema es que cuando tú intentas intervenir una ley de oferta y demanda mirando el síntoma, ¿vale?, y no mirando al origen, a la causa raíz de ese problema, pues pasan cosas como la que estamos viendo en este último año en el mercado, ¿no? Se implementó una ley, se trató de regular una cosa y un poco cortar, ponerle puertas al campo, y el campo es que es muy amplio, ¿no? Y echa la ley, echa la trampa, y ahora hablaremos más en detalle de toda la picaresca, ¿vale?, que existe, ¿vale? Y yo aún así soy positivo, ¿vale? Aún así creo que siempre hay alternativas y que si te pones un objetivo, te formas, aprendes y estudias alternativas, siempre se puede llegar a un punto de encuentro. Claudia. Sí, bueno, creo que estamos todos aquí porque estamos todos de acuerdo en las grandes líneas, tanto en alquiler como en compra. Es complicado acceder tanto a un alquiler en un sitio que a ti te apetezca, que para gente joven suele ser en sitios céntricos, en un alquiler asequible. Ahora en Madrid la tasa de esfuerzo de una persona joven es del 63%, en la última referencia que tengo, y en España es del 52% o algo así. O sea que mucha parte de tus ingresos brutos los estás destinando a un alquiler. Es mucho dinero cuando además esos sueldos no están incrementando al mismo ritmo que el alquiler mismo. Y lo mismo vale con la compra. Tardamos de media unos 7 años en ahorrar para el down payment, la entrada de un piso. Sí. ¿Cómo vas a ahorrar esos 7 años dinero si tienes que invertir tanto en un alquiler y luego en vivir? Porque al fin y al cabo somos jóvenes, y además cuando mucho de esa inversión hoy en día también está yendo a formarte profesionalmente, porque las empresas te exigen más. Entonces es como un perro que se muerde la cola. Una pescadilla que se muerde la cola, es el refrán que se dice aquí, o un perro, ¿no? Sí, no lo sé, soy media italiana y me he inventado unas... No, está bien, los perros también se muerden la cola, pero bueno, aquí el dicho es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es verdad que en ese contexto, vosotros tenéis los 4 experiencia de haber intentado alquilar y resultaros imposible. Sí, bueno, yo ahora, pues lo que comentábamos, ¿no? Me he venido a Madrid para estudiar por primera vez y la verdad es que ha sido durísimo, pero durísimo
pues que casi ha sido más complicado encontrar piso en Madrid que terminar el TFG. Y de verdad que parece una broma, ojalá no, pero es que ha sido así. Hemos llegado a un punto en el que ya no solo era cuestión de a ver si este precio estaba mejor que el otro, sino a ver dónde hay sitio. Porque es que estábamos todos los compañeros igual. Y, de hecho, una prueba de ello ha sido que, pues, por ejemplo, yo voy a estar en un piso que empiezo en octubre. Pero ahora, por ejemplo, estas 2 semanas empezaba el máster y me he tenido que quedar con mi primo, porque si no, es que no había sitio. Y luego otros tantos de mis amigos, pues, por ejemplo, han tenido que pagar 2 meses de alquiler, pero que no estaban. O sea, julio y agosto, si no lo pagaban, perdían el piso. Y es que no era negociable. De repente nos metíamos en grupos de WhatsApp, en plataformas como pues Idealista, ¿no? Uniplaces, tantas de estas. Y las ofertas duraban una media de... ¿Qué? ¿2 horas? Uh-huh. Es que realmente tú hoy tienes una propiedad y aquí Alfonso nos lo podrá contar, la posteas en Idealista hoy por la mañana y hoy por la noche tienes más de 100 solicitudes de personas que quieren vivir en tu vivienda, claro. Totalmente. O sea, esas 100 personas probablemente una porción muy pequeñita, un 10, un 15% cumpla más o menos a grandes rasgos con tu política de aceptación, con tus criterios de búsqueda de inquilino, pero claro, el número de leads o del número de solicitudes que recibes es enorme, ¿vale? Y es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Oferta-demanda, hay mucha más demanda que oferta disponible. Ahora podremos entrar dónde está la oferta, por qué no se aprovecha, pero al final es una realidad. Entonces, y nosotros, por ejemplo, y hablo un poco más con mi gorro de emprendedor, lo que hemos buscado en todo momento es solucionar este problema y ver, oye, sabiendo que hay ese desbalanceo entre oferta y demanda, cómo tú como inquilino puedes poner en valor tu perfil, ¿vale? Para ser el candidato elegido de esos 100 que recibe el propietario. Lo que tú dices, un piso se anuncia hoy y mañana ese piso ya no está. Sí. La mayoría de solicitudes que envían ni se contestan. Entonces, ¿cómo tú en ese impasse de horas, ¿no? Que además tienes tu trabajo y tienes tus obligaciones, puedes compaginarlo para ser uno de los candidatos, ¿no? De los top 3 o top 5 candidatos que al final un propietario evalúa. Sí, porque además con esas prisas es que lo que antes se hacía y era la práctica habitual de visitar el piso antes de decidir, ya no se hace, porque es que no se da ni ese margen de tiempo. Directamente. Claro, y ya está. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que es verdad que tuve la oportunidad de tener una videollamada con la propietaria, pero muchísimos de mis compañeros pues han comprado el piso en el que van a vivir, pues igual todo el curso con un clic. Y no saben nada más del propietario, porque es verdad que es importante tener controlado el perfil del inquilino, pero también el del propietario. Totalmente. Fíjate que es oportunidad de tener una videollamada. O sea, imaginar hasta qué punto de locura estamos llegando, ¿no? Y al final tiene sentido ahí. Vuelvo a lo mismo. De verdad que luego hablamos, creo que del motivo que creo que es muy importante, ¿no? Pero hay mucha oferta, muy poca oferta y mucha demanda, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que tú como propietario buscas el mejor perfil. Y ahí muchas veces eliminamos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen el sueldo, el salario que alguien más pues que lleva X tiempo trabajando, alguien que a lo mejor sea directivo o en proceso de ser directivo, e incluso no se lo puedo argumentar más si no hablamos de esa asociación que inconscientemente tienen quizás gente mayor a los jóvenes, a ver, la vamos a liar de alguna manera, ¿no? Esto es real también, de alguna manera. Entonces, al final, esto lo que complica también es el acceso de los jóvenes al alquiler. Sí, porque si fuese solo un problema económico, está siempre la figura del avalista. Eso es. Por lo tanto, ahí hay algo más que no está claro. Claudia, ¿tú también has tenido esta...? Sí, y también a título personal. O sea, yo estuve buscando un piso para mudarme sola, porque ya quería mi independencia después de haber compartido en muchos pisos. Y el piso en el que estoy finalmente, conocía la propiedad, nos entendimos muy bien. Y eso creo que fue un gran valor para ellos también el hecho de, bueno, ella es escocesa y él es alemán, el hecho de hablar inglés, eso mucha tranquilidad, pues se podían comunicar porque quieras que no hay cualquier problema en la casa y a ellos les da tranquilidad, pero el hecho de conocernos ayudó, pero la agencia que estaba en medio no les gustaba mi perfil porque yo aún cobrando un buen sueldo estaba de autónoma, había estado de autónoma y aún mis padres siendo mis avalistas sacan de prejubilar y estaban pues con la pensión, teniendo ellos sus ahorros y sus cosas. Claro, era complicado y al final salió, pero creo que es un poco lo que dices, que era por el entendimiento que hubo entre las dos partes de, oye, yo te voy a cuidar este piso, que es un piso que habían reformado, que está buenísimo y
yo sé que vas a ser buen casero y te voy a avisar si hace falta hacer algo, probablemente encontrándote una solución, porque yo vivo en esta casa y yo quiero que esté bien la casa, pero es un proceso complicadísimo. ¿Cuánto dedicáis en porcentaje, no os pido, pero cuánto dedicáis al alquiler de vuestros ingresos? Aprox. Si contesto yo, la media me la cargo, creo. Pero vamos, lo que está claro, y eso sí que es un hecho, es que en Madrid la media ahora, según varios informes, rondaba los 542 euros al mes. Uh-huh. Y la realidad es que es muy difícil encontrar siquiera ese precio. Uh-huh. Por lo tanto, o sea, ya no es solo pues costearte la formación en Madrid, que evidentemente pues suele ser más cara que en otros sitios, sino que además es que hablamos siempre de precios entre 600, 650 y luego pues esos gastos de administración. Sí, por habitación. Eso iba a decir yo, es importante. Claro, que es un matiz importante. Sí, ya hemos entendido que no es por una vivienda entera, no, es por una habitación. Sí. Por lo tanto, o sea, pues evidentemente parte grande del presupuesto va allí. Y eso que yo viví en Inglaterra y es que el precio de la habitación era más o menos el mismo. Es verdad que deberías, en teoría, de invertir un 30% de tu salario bruto en alquiler, y como dije antes, que la tasa de esfuerzo, que es cuánto esfuerzo haces de tu disposable income en pagar un alquiler. Uh-huh. En Madrid es que no sé si eran 62 o 63, pero es una barbaridad. Más agua, luz, electricidad, wifi, si no te quieres hacer hotspot, y todos los productos de limpieza, o sea, hay cosas básicas, sí, papel de váter, que parecen unas tonterías, pero todo va sumando, ¿sabes? A ver, bienes esenciales, comer, vestirte, ir al baño, etcétera, claro, lo normal, ¿no? Aunque lo del baño, la verdad es que es un tema interesante, porque es que es una locura en Madrid. La media de pisos, me imagino que lo habréis visto, y si no ya os hago spoiler, son como 10 personas viviendo en una casa, 10 habitaciones e igual un baño. Uh-huh. Ya está. O sea, es que son condiciones que luego las comentaremos. Sí. Claro. Es una barbaridad. Un baño para 10. Es que... Alfonso. Claro. No, aquí hablaba también un poco de en qué zonas hablamos. Entiendo que ese precio hablamos dentro de la M30, ¿vale? Sí. Que es verdad que luego a veces nosotros decimos, oye, yo me gustaría en barrio de Salamanca, en tal no sé qué. Entonces, claro, esos pisos por habitaciones está bien, pero no, desde mi punto de vista no es la media de Madrid, es la media de Madrid dentro de la M30. Es decir, hay un montón de zonas quizás un poquito más humildes, en el que no implica que sean peligrosas para nada. Voy a poner un metro así, por ejemplo, Pueblo Nuevo, ¿vale? No sé si lo conocéis o no, pero bueno, es una zona que no está mal del todo y que la habitación ya baja muchísimo de precio, ¿vale? Entonces, bueno, nada, simplemente por compartir que cuando hablamos de estos precios... pero me sigues hablando de la habitación. Sí, la habitación. Totalmente, pero ahí ya sí que hablamos de habitaciones de hasta 300 euros. Es decir, que para mí es algo que ya vuelve a ser alcanzable, de alguna manera, si contamos con que destinamos el 30% de alquiler, ¿vale? Sigo pensando, y estoy de acuerdo con todo lo que opináis, de que el precio de alquiler sigue siendo una absoluta locura, pero que digo que también a veces no queremos plantearnos salir un poco de nuestra zona de confort. Y, oye, aunque sea una unpopular opinion, ¿no? Una de tal, pues creo que también habría que compartirlo. Uh-huh. Prioridades, ¿no? Claro. Al final. Y yo creo que uno de los problemas que hay también es la falta de estandarización. Lo hemos tocado. Hay propietarios que piden una tasa de esfuerzo del 30 al 35, hay otros que no miran los ingresos y que al final lo que miran es dónde trabajas, ¿no? Por la seguridad que una marca te puede respaldar. Falta estandarización y yo creo que es importante que al final poder hacer valer tu perfil, ¿no? Allá con lo que tengas, cada uno tiene lo que tiene, pero es que hay mucha gente que no tiene nada resaltable y ahí es donde realmente hay que cambiar un poco el discurso, ¿vale? Y no hay que ir tanto a lo que se llama affordability, que es, oye, cuánto cobro y cuánto pago de renta, sino a tu comportamiento financiero, porque tú puedes cobrar 3.000 euros al mes y gastarte 3.500, ¿vale? Uh-huh. Y por tanto no poder pagar una vivienda, o viceversa. Puedes cobrar 1.500, pero tener unos gastos muy acotados, muy reducidos, porque, oye, pues tu estilo de vida es más tranquilo, ¿no? Entonces yo creo que también hay un cambio de un poco de concepto. Uh-huh. En cualquier caso, desde el punto de vista de la independencia económica, se pone muy complicado, ¿no? Se pone tremendamente complicado y yo en esto muchas veces he comentado que al final el concepto de joven, o sea, lo que separaba antes lo que es un joven de un adulto, que es precisamente eso, pues tener una independencia, poder, pues si quieres tener una familia, tal, es que ahora ya
se pone muy, muy, muy difícil y, por ejemplo, cuando hablamos de lo de las ayudas del Estado y demás, considera joven hasta 35 años. ¿Por qué? Porque es que hay gente con 35 años que todavía no se puede permitir una vivienda. Entonces, pues... Hay gente con 35 años viendo casa a sus padres. Sí, por necesidad. Os voy a dar un dato que leí el otro día en un informe y es en 2007 creo que era 7 de cada 10 personas menor de 35 podía comprarse una vivienda, ¿vale? Tenía el dinero o tenía la capacidad de poder comprarse una vivienda. A día de hoy, que no han pasado tantos años, solo 3 de cada 10 personas. Es decir, ha pasado del 70% al 30%. Y yo creo que eso evidencia de una forma fehaciente con datos el cambio de paradigma, ¿no? Y eso que estamos hablando de que el coste de vida, en este caso el coste del alquiler o de la compra, han subido por encima de la capacidad económica. Sí, porque además... ¿sí? Perdón. No, pero que además, o sea, precisamente, seguramente, esos que se independizan de casa de sus padres no puedan seguir viviendo en su barrio. Lo decía Alfonso antes. Claro. Tienes que hacer un poco... Sí, porque a lo mejor tú te has creado una zona más acomodada, pero claro... zona de confort. Claro, sí. zona de confort, y a lo mejor te tienes que salir 3 paradas del metro un poquito más afuera. Bueno, parte de la situación. En cualquier caso, tú has hablado de comprar ya, o sea, eso ya es como... ¿De qué me estás hablando, no? Sí. Salvo casos. Sí, salvo casos, pero yo creo que el punto aquí, y es una buena pregunta, ¿no? La gran pregunta, ¿comprar o alquilar, no? ¿Qué es mejor? No sé si queremos abrir este melón o no, pero la realidad es que creo que también, además de un problema estructural de que, oye, pues Madrid es limitado, también está ahora mismo cada vez limita más la construcción, de manera que no podemos aumentar la oferta, por ejemplo, ¿no? De pisos, me refiero a viviendas de protección oficial, incluso, ¿sabes? Sino que creo que también un problema estructural de inteligencia financiera. Correcto. Es decir, quizás pues nuestros padres pueden conocer más sobre finanzas o no, pero no hay ningún incentivo pueden saber más o menos, pero no hay ningún incentivo a que nosotros aprendamos de esto. Y cuando inteligencia financiera no me refiero qué tipo de inversión en acciones es mejor, no, me refiero a hacer la declaración de la renta, o me refiero a calcular bien cuánto te gastas al mes, o en qué te gastas al mes, o cómo pedir una hipoteca, o cómo conseguir la mayor financiación de una hipoteca, o cómo presentarte al banco para demostrar que eres un perfil solvente para que te pongan un buen tipo de interés. Entonces, cosas que creo que son de alguna manera básicas, quizás nosotros como jóvenes no las tenemos. No estoy diciendo que antiguamente las hemos tenido o no, digo que ahora mismo no la tenemos y creo que ahora quizás hay mayor necesidad de ello. Yo creo que esa carta de presentación que dices, por ejemplo, al banco, esa carta de presentación con un propietario o con una persona en una casa con habitaciones compartidas, le caes bien a uno y dice, bien, yo te quiero como compañero de piso, y accedes a un banco, es un negocio, les da un poco igual. O sea, te puedes presentar, ser más simpática, menos simpática, tener más avales o menos, pero mi hermana es médico, estaba haciendo la residencia de médico aquí en Madrid, tenía a mis padres como avalistas, se fue a todos los bancos y no se lo dieron. También casos muy cercanos a la familia de gente que desafortunadamente con los 30 años tuvieron un cáncer y con esto mismo, siendo joven, habiendo pasado una experiencia muy agresiva a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel profesional, porque te invalida poder trabajar, por tanto, cobrar, ahorrar, etcétera, etcétera, no te dan un préstamo. Entonces, tú puedes ser la persona más aplicada del mundo con un background bueno que en cuanto a créditos, etcétera, pero igualmente no te van a dar una hipoteca porque trabajas en el público y eres aún residente, o porque has tenido una enfermedad y eres joven, pero no te van a dar esa hipoteca. Entonces, ¿cómo te vas a comprar algo? Y es verdad que son casos un poco excepcionales, pero en realidad está muy en la norma. O sea, hay mucha gente que se está formando a edades muy avanzadas y hay gente que desafortunadamente, es una realidad, y desafortunadamente estoy viendo cada vez más y más, gente muy joven que está teniendo problemas de salud. Entonces, también el banco, tú te puedes presentar con una súper sonrisa, pero le da igual porque es un negocio. Los bancos, además, es obvio que en los últimos años han cortado el flujo del crédito y, desde luego, como tengas menos de 30 años y tu nómina no sea una maravilla, olvídate. Es decir, no te ponen ni... Sí. Vamos, te ponen las pipas para que te vayas a la puerta y te las comas, o sea, poco más, ¿no? Sí, pero por ejemplo, desde mi punto de vista hay trucos. Sí, creo que entiendo las reglas, no digo que te las puedes saltar, ¿no? Pero entiendes el juego. Entonces,
por ejemplo, si me permitís compartir, ¿no? Pues un ejemplo es que las oficinas más alejadas del centro de las ciudades o de los pueblos están más abiertos a conceder hipotecas. ¿Por qué? Porque tienen una serie de objetivos como buena empresa y negocio y, por tanto, es probable que vayan peor en cuanto a negocio. Claro. Por tanto, están más abiertos a conceder hipotecas, por ejemplo. Otro ejemplo es entender que los bancos buscan. Pues oye, ¿qué buscan? Pues obviamente una persona que pueda pagar la deuda. Tiene sentido, ¿verdad? Porque al final asumen una responsabilidad, a pesar de que también ganan sus beneficios a través de intereses. Entonces, pues, ¿qué miran? Pues, oye, ¿cuál es el sueldo? Que la tasa de esfuerzo pues no sea más de un 30%, que no tengas deudas. Otra cosa que miran es si tienes un trabajo estable o no. Pues, por ejemplo, si tú eres, de alguna manera trabajas para el Estado, pues, oye, es un buen perfil. Si tú trabajas por cuenta ajena, pues dependiendo de qué empresa, dependiendo de cuánto tiempo llevas. Sería interesante hacerle un Excel, por ejemplo, a los bancos, a un banco, a un director de banco, y decirle, oye, mira, yo trabajo en esta empresa que tiene estos empleados, que factura esto al año, que llevo 3 años trabajando en esta empresa, que este es mi sueldo medio, que tengo 0 tipos de intereses y que esto es lo que yo tengo ahorrado. Claro. Esto, que a lo mejor parece obvio, si vamos lo presentamos, mi punto de vista, y por favor no me creáis nada, validadlo vosotros mismos, ¿vale? Es más fácil que te dé la hipoteca. ¿Eso implica que te van a dar 100%? No. Pero bueno, es algo que a lo mejor no todo el mundo conoce. Correcto. Entonces, bueno, pues son pequeños pasos que desde mi punto de vista pueden marcar la diferencia. Es verdad. De nuevo, cada situación es un mundo, pueden haber situaciones complejas, pero bueno, os he dado 2 pequeños ejemplos de ideas. Es que eso es precisamente lo que falta, lo que decías un poco tú de que hay que ser positivos y demás, cosa con la que estoy completamente de acuerdo. Creo que para poder serlo necesitamos precisamente información, apoyo y un poco pues eso, esos pequeños trucos que realmente son los que nos van a permitir pues costearnos nuestra primera vivienda, porque yo no quiero creer que está todo perdido. O sea, yo claro. quiero creer que simplemente habrá que reinventarse y pues eso, buscar un poco... Pues, hace falta información, hace falta formación, ¿vale? Sí. No toda la formación requiere grandes cantidades de inversión. A día de hoy estamos en la época con mayor acceso a la información gratuita que hemos estado nunca, y hoy en día en Internet puedes encontrar material de muy buen contenido, de muy buena calidad, gratis, ¿vale? En YouTube o en cualquier otra plataforma. Y a lo que decías, Alfonso, como en cualquier negociación, hay que alinear objetivos, ¿no? Entonces tú te tienes que poner en la posición de la persona que tienes enfrente, entender cuáles son sus incentivos y tratar de que poder ayudarle a él a conseguir sus objetivos, ¿no? Lo has puesto como un ejemplo de las entidades bancarias fuera de lo que son las grandes ciudades, pues es un muy buen ejemplo. Y después también depende mucho del activo, de qué quieres comprar, ¿vale? Porque claro, si me pongo en el caso de que yo lo que me quiero comprar es un piso, bueno, pues por esta zona o una zona céntrica de Madrid, ya estamos hablando de un baremo mínimo de los 600.000 para arriba. Es que no hay nada por debajo, a no ser que te vayas a algo, ¿vale? Pero si me voy a zonas B, C, ciudades B, ciudades dormitorio, ¿no? Que son adyacentes a las grandes ciudades, ahí sí que podemos encontrar buenas oportunidades. Buenas oportunidades no va a ser una vivienda de 10 años de antigüedad, va a ser una vivienda probablemente con mayor antigüedad, a la que haya que hacerle algo, ¿vale? Las oportunidades, ¿no? Lo que llaman los chollos, no están en donde todo el mundo podría acceder, sino donde hay dificultades de acceso, ¿vale? Es decir, pues nos encontramos, y os metéis en Idealista o en cualquier plataforma y lo veis todos los días. Viviendas ocupadas. Para algunos inversores puede ser una oportunidad. Viviendas que necesitan una reforma importante, integral. Para algunos inversores puede ser una oportunidad. Al final hay como diferentes trucos, ¿vale? Y sobre todo el precio, ¿vale? Ya no te tienes que ir a los rangos de una ciudad metropolitana, sino que te puedes ir a rangos mucho más asequibles. Y cuando vas con nuestro salario a un banco a presentarle una operación, me lo invento, de 150.000 euros, ¿vale? Que las hay, insisto, la respuesta, y más si vas con un perfil trabajado y con cierto conocimiento financiero, suele ser bastante distinta en base a mi humilde experiencia. Como yo digo, no me creáis, intentadlo. Sí. Bueno, vamos con cuestiones más concretas, porque hemos hablado muy en genérico, pero hay polémicas en torno a la vivienda que quiero que me comentéis también vuestra opinión. Por ejemplo, se habla mucho ahora de los alquileres turísticos y de lo que han influido en el precio del alquiler. ¿Cómo regulamos esto? O si es que hay que regularlo, a lo mejor no lo sé. A ver, bueno, arranco y me atrevo diciendo que es verdad que es un argumento muy potente que usa mucha gente, el tema del arrendamiento turístico y demás, pero
realmente yo no creo que sea el problema principal, ni mucho menos. O sea, lo decíamos al principio, que es un problema estructural, falta de oferta, esencialmente. Y en Madrid, por ejemplo, en lo que es Madrid Capital Centro, o sea, Distrito Centro, el tema de los arrendamientos turísticos rondaba el 9,6%. Y luego, fuera del centro, es que no pasaba el 2%. Entonces, si nos quedamos solo con lo llamativo que es, pues eso, los arrendamientos turísticos que están haciendo mucho ruido, que puede ser un problema, pues no creo que solucionemos nada, sinceramente. Nos tenemos que ir un poco a atajar esa realidad que es la de que falta oferta. ¿Y cómo solucionamos eso? Pues igual aprovechando esos locales comerciales que están ahora mismo vacíos y pues adaptarlos, habilitarlos y poder crear así vivienda pues digna, ¿no? Porque realmente los turistas, yo de verdad que creo que no son enemigos, ni muchísimo menos. Al final los necesitamos. Es economía. Es economía, es PIB. Y hablando de estructuras, ya no es solo la disponibilidad de vivienda, sino la regulación. Es decir, ¿por qué, me pongo otra vez en las patas, no en las piernas de la persona que tenemos enfrente? ¿Por qué un propietario muchas veces decide irse a una vivienda turística? Casi en muy pocos casos es por rentabilidad, sí lo es muchas veces, ¿vale? Y eso va a otro problema estructural, y es que en España, a diferencia de otros países de Europa, o de la mayoría de países de Europa, aquí el 90% de los propietarios son personas como nosotros, son personas individuales, no son grandes corporaciones. Una gran corporación no mira la rentabilidad unidad a unidad, piso a piso, la mira a nivel portafolio y la mira en el largo plazo. Tú como individuo que has invertido todos tus ahorros de tu vida en comprarte un piso, tú quieres sacarle el máximo posible. Pero vuelvo al origen, que para mí es la norma, para mí es la regulación. Si la regulación ofreciese una mayor seguridad jurídica al propietario, probablemente se quitaría de todos los quebraderos de cabeza que un alquiler turístico lleva. Porque de verdad, créanme, no sé si habéis tenido la oportunidad de vivirlo, es un quebradero de cabeza. Yo lo intenté y a los 3 meses dije, esto no es para mí. Aunque le saques esos puntitos extras de rentabilidad, no me merece la pena. Me voy a un alquiler más tradicional o más por habitaciones, donde lo tengo más controlado, donde son estancias más a largo plazo y donde al final... bueno, pues insisto, también hay fórmulas, trucos, ¿no? Para cubrirse ese riesgo regulatorio de que, oye, pues que se me pueda meter una persona y quedárseme de ocupa. Claudia. Estoy de acuerdo, pero también creo que la vivienda tradicional también genera una inseguridad jurídica en el propietario. O sea, no todo es tan fácil como hace 20 años, cuando está menos regulado, y hace falta también regular las cosas, pero con un límite. Y creo que hoy en día, con también el tema de la ley de vivienda, mucha gente se está asustando de alquilar de forma tradicional y se está yendo a los apartamentos turísticos cada vez más. Luego depende de la ciudad, es más o menos fácil cogerlo. Este verano aquí en Madrid han empezado a sancionar a un montón de pisos. No sé si en 2 meses eran 300 y pico multas, que es mucho considerando que antes no había casi ninguna. Pero es verdad que cada vez más la gente prefiere ir a algo que sí es más rentable, que también te da muchísimo más trabajo, porque es una rotación que te desgasta mucho más el inmueble, la propiedad que tengas, pero también sabes un poquito mejor por dónde estás tirando, porque con un alquiler tradicional cada 2 por 3 va cambiando algo y te quedas un poco inseguro, también porque justamente están dando más seguridad al inquilino, porque todos tienen que tener un techo, eso está claro, pero también hay mucha gente que especula con eso. Entonces, te pones allí y dices, bien, me va a dar más dolor de cabeza el gestionarlo, pero también voy a tener, digamos, más tranquilidad de que si tengo una persona que no nos llevamos bien o daña mucho el piso o lo que sea, se va a ir rápido y no voy a tener una duración de 5 años que quizás quiero meter a mi hija allí o a mi novio. O sea, le quiero echar, pues me lo he comprado tan para mí. El otro día en la tele hablábamos con un chico también de vuestra edad. Estaba terminando la carrera, iba a terminar la carrera y se quería ir a vivir no sé si era Cádiz o... Y entonces le ofrecían una fórmula que a mí me parece brutal, pero bueno, no, tú estás en el piso de septiembre a junio, ¿vale? Y luego en junio te largas, te búscate la vida
y luego ya en septiembre vuelves, que julio, agosto tengo yo que rentabilizarlo más y rentabilizarlo más y hago alquiler para alquiler turístico. Entonces, lo que se llama alquiler temporal. Entonces, a mí me parecía bárbaro, digo, no puede ser, o sea, esto... ¿Y aceptó? Eso iba a decir. El problema es que no encontraba otra cosa. Claro, es que no tiene otra opción. Es que no quedaba es lo que otra decíamos, cosa. Que no tenía más. No hay elección. O sea, es una oferta o la coges o invierte otras 7 horas buscando, porque es que no... Entonces, claro, decía, o sea, yo en junio tengo que coger todo, irme a casa de mis padres, estoy ahí en verano en casa de mis padres y me vuelvo otra vez en septiembre con todo a mi piso. No sé, pero todo esto es porque no hay realmente una regulación seria, ¿no?, para todo ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí creo, y es buen punto, creo que justo en las zonas de costa creo que hay una rentabilidad tan alta que yo creo que aquí sí que es más común hacerlo por rentabilidad versus otras ciudades como por ejemplo en Madrid, que sí que hay más rentabilidad pero también da muchos dolores de cabeza. Entonces creo que hay dos problemas estructurales. Uno es la ley de la vivienda, que ahora explico por qué, yo creo que ahora sí que es el momento, pero también creo que hay otro que es la protección de ocupas. Es decir, al final, si hay una persona que deja de pagar, tardo 2-3 años en sacar a esa persona de ahí, pero tengo que seguir pagando su luz y su agua. Entonces, esto, que yo estoy a favor de que todo el mundo tenga su propio techo, y tiene todo el sentido del mundo, claro, también genera un miedo a los propietarios, porque dice, oye, ¿qué pasa si me dejan de pagar? Y en cuanta mayor protección haya a los ocupas, menos protección hay a los propietarios. Sí. Por tanto, ¿por qué yo voy a ocupar o voy a alquilar una vivienda a largo plazo, pudiendo hacerlo de manera vacacional, que me da más rentabilidad, aunque más dolores de cabeza, pero evita el miedo a que alguien me ocupe? Segundo punto, ley de la vivienda, que el objetivo era claro, ¿no?, que era facilitar a los jóvenes el alquiler. Pero hacemos dos cosas. Uno, que es una cosa muy concreta, pero me parece interesante, y es que las inmobiliarias no puedan cobrar a los futuros inquilinos. Tiene sentido, ¿no? Oye, yo que voy a alquilar un piso porque tengo que pagar una inmobiliaria, porque en verdad quien está haciendo el servicio es a los propietarios de enseñar el piso. A mí, ¿por qué me vas a cobrar? Tiene sentido, pero si no entiendes el negocio hay un pequeño problema. Correcto. Porque las inmobiliarias cobran a los propietarios y a los inquilinos. Puedo estar más a favor o en contra. Yo, por ejemplo, es algo que no me gusta mucho, ¿no? Como inquilino o futuro inquilino digo, no tiene sentido. Pero entonces, claro, esto es un negocio. Y dicen, oye, entonces yo ¿para qué me voy a dedicar a alquilar pisos? Me paso al mercado de la compraventa, que gano más, ¿y para qué voy a alquilar yo pisos? Que no gano dinero casi. Y entonces, ¿qué pasa? Hay menos inmobiliarias enfocándose al alquiler. Por tanto, hay más propietarios que no tienen nadie llamándote diciendo, venga, te alquilo el piso. Por tanto, tienen los propios recursos de los propietarios, que a su vez es mucho menor conocimiento que la propia inmobiliaria. Y de hecho, hay un problema también muy común de muchos pisos vacíos en España. Correcto. Muchos pisos vacíos en España. Y dices, ¿y por qué no lo alquilan? Pues, 1, inmobiliarias que no van a querer trabajar de alquiler. 2, un límite del precio de alquiler, que tiene sentido, pero si todo va a subir mucho en precio y mi precio de alquiler no puedo subirlo muy poquito. Y tercero, es ir en contra del precio de la oferta y la demanda. Es decir, si tú limitas el precio del alquiler, que tiene sentido de alguna manera, va a ocurrir dos cosas. Una es el mercado negro. Es decir, va a haber un montón, como hay tanta demanda, va a haber gente que va a decir, oye, alquílame el piso y yo te pago un poco más. ¿Y cómo te lo pago? Por fuera. O maneras creativas a través de servicios de poder pagar más, porque hay un montón de verdad de demanda de alquiler y la oferta está muy limitada. Y esto ha ocurrido en Berlín, ha ocurrido en Suecia, ha ocurrido en Argentina, o sea, ha ocurrido en un montón de cosas que ya han hecho ese testeo de limitar el alquiler y es que no ha funcionado. Ha aumentado el mercado negro y ha aumentado la manera de pagar a través de servicios. Te cobro por ponerte el internet y Netflix por 200 euros más al mes. ¿Qué estás pagando? Pues 200 euros más de alquiler, de alguna manera. Ahora vemos de soluciones, que también tengo algunas ideas, pero es un punto, ¿no? Y otra de las consecuencias que ha tenido, ya hablando de la ley de la vivienda, es el cambio de tipo de contrato, ¿vale? Para no estar regulado por la ley, por el LAU, ¿no? Por la LAU. Si miráis al número de nuevos contratos o de renovaciones de contratos que se han hecho en las grandes ciudades, me centro en Madrid y Barcelona, el 30% ya no responden a la ley de arrendamientos urbanos, que es la que regula, sino que lo hacen mediante Código Civil. Hacen contratos de menor de 11 meses. Ahí ya la agencia puede seguir cobrando su comisión, ¿vale? Ya no entra dentro del LAU. Maneras creativas. Maneras creativas, efectivamente. Pero al punto de los ocupas, a ver, yo es que me dedico a esto, ¿no? Entonces, al final, realmente es un miedo fundado, ¿vale? Pero la solución es desde el miedo, ¿vale? Porque se afronta desde la protección, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo como propietario me protejo de un ocupa? O bien le pido
3, 4, que sabemos que no es legal, mediante el lao, pero como ya no vamos al lao, le pido 3, 4 meses de fianza. Maneras creativas, ¿no? Al final, cuando regulas no correctamente desde mi punto de vista, fomentamos las maneras creativas, ¿no? ¿Qué hacen? Te pido 3, 4 meses de fianza y bueno, si me dejas de pagar yo ya tengo algo de maniobra. O bien, desde la protección. Un inciso, ¿qué jóvenes tenemos 4 meses de... O sea, eso os lo iba a preguntar ahora. Sí, efectivamente. Pero dejadme un segundo, tengo que hacer una pausa por la publicidad. A ver, que os he dejado ahí con la palabra loca. Estamos hablando de estos ocupas que yo os decía, no es un hecho, o sea, no es un factor que influya en que los precios de los alquileres suban o bajen, pero sí en la decisión de alguien de si quiere o no quiere alquilar una vivienda. Correcto. Al final hablábamos antes, seguridad de cara al propietario. Claro. ¿Qué busca si no el propietario? Pues buscar alternativas. O bien te pido fianzas, depósitos y 3 meses de garantía, que nadie entiende qué es la garantía. O bien buscan respuestas en el mundo seguros, ¿vale? Con un seguro de impago, que también hay pólizas que lo cubren. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, trabajo con muchos grandes propietarios que no tienen una vivienda. Tienen cientos o miles de viviendas. Claro, el coste anual que tienen en seguros es ingente, ¿vale? Entonces buscan soluciones y por eso muchas veces nos contratan a nosotros, a SCOR, para poder hacer un análisis real de cada inquilino que están metiendo en cada una de sus viviendas, ¿vale? Porque al final nosotros nos vamos a la raíz, al financiero, ¿vale? Ese perfil financiero, que no hablamos de capacidad de pago, sino que hablamos de comportamiento, ¿no? Porque os voy a dar un dato. De las viviendas que se acaban ocupando, el 80% de personas que ocupan una vivienda lo hacen en los 2 primeros meses de arrendamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de ocupar la vivienda ya sabían que la iban a ocupar. ¿Vale? Estos son sospechosos conocidos, ¿no? Como se dice. Al final, son personas que se dedican a eso. El 20%... Sí, no es alguien que lleve 10 años en una vivienda y de pronto tiene un problema, no puede pagar y... Eso es, me han echado del trabajo, me han hecho un despido, no puedo... Ahí tú llamas a tu casero y le dices, oye, tío, tengo un problema, y normalmente la gente, los caseros, te van a decir, no te preocupes, te doy 3 meses de carencia, 6 meses, encuentra, un poco organiza tu vida y ya después vemos cómo lo arreglamos, ¿no? Pero no. El problema es estructural y es de comportamiento, es voluntario, o sea, no es fortuito. Pero porque la ley le ampara, es decir, al final son profesionales de la ocupación y no es broma, son personas que, como comentaba, no solo sabe que va a ocupar, sino encima conoce muy bien la ley de manera que la utiliza a su favor. Oye, te he ocupado y que yo ya sé que 2 años y medio de media me quedo en esta casa, que como me quites la luz y el agua te denuncio, y además tengo mi propio abogado en caso de que haya algún problema. Entonces, al final, si la ley protege a los ocupas, es un problema para los propietarios. Y entiendo que no es un problema. Y no creo que haya muchísima gente que deje de alquilar su casa. Yo creo que es relevante. No creo que es el problema estructural o el principal, pero sí le afecta a la reducción de oferta. Correcto. Que ese sí que es el problema de raíz. Ahí hay oportunidades e ideas. Por ejemplo, comentaba la compañera, ¿no? Pues oye, convertir locales en viviendas. Ahora se han parado. En la Comunidad de Madrid ya no van a dar ningún cambio de licencia. Pues oye, vuelve a lo mismo. Es que estás cortando la oferta, por ejemplo. O casi ya no hay ningún tipo de terreno que se pueda convertir en vivienda para que los constructores después puedan crear viviendas de protección oficial. Suelo público. Eso es. Que nos está poniendo en... No se ofrece suelo público a las promotoras. No. Solo para comercial, para crear centros comerciales, existiendo grandes tecnológicas que te llevan casi cualquier producto a casa, a menos que hagas servicios, que ahí sí, cosas de servicios que sí que tiene sentido. Pero claro, una promotora construir un centro comercial, no sé qué tal van los centros comerciales, pero yo siempre hago un testeo, ¿hace cuánto no vas a un centro comercial versus tus padres, ¿no? O versus tal, pues, oye, no he hecho ningún estudio, ¿no? Pero a mí me gusta mucho oler el mercado o oler mis conocidos y tal, versus cuánta gente está buscando un piso para alquilar o comprar. Yeah. Entonces, pues son 2 ideas sencillas desde mi punto de vista que podrían ser interesantes para aumentar la oferta y por tanto que baje el precio de los pisos para comprar o de los pisos para alquilar, porque ¿el co-living es una solución? Que entro más yo, ¿no? A ver, yo soy una gran fanática de este modelo porque no es un modelo barato, pero no es un modelo caro versus lo que hay en el mercado. O sea, el co-living no es una modalidad que dices, pago 200 euros al mes y estoy en Alonso Martínez. No, es un mercado que está alineado
con el mercado residencial dependiendo de las zonas. O sea, te cuesta igual, bueno, te cuesta más que una habitación en un piso compartido, y lo que estás alquilando es una habitación, pero con un montón de servicios, la comunidad, Pero es verdad que suele ser más barato que irte a un piso solo por todos los suministros y todo lo que incluye el co-living. Tengo una duda, ¿puedes explicar qué es co-living? Yo lo conozco, Sí, pero vale. quizás hay alguien que Sí. no sepa lo que es el co-living. El co-living, claro, aquí también depende cómo lo quieres definir. Hay gente que llama co-living un piso compartido. Para mí no. Un co-living es un edificio entero que tú entras por la puerta principal del edificio y tú ya estás, digamos, en casa. Luego puede haber, si es muy grande, obviamente, unidades para que no haya una cocina para 36 personas, sino que haya más, pero tú entras por la puerta y estás en casa. No te vas a encontrar a un apartamento turístico, a una persona que no es parte de esta comunidad, porque realmente lo que es el co-living es una comunidad. Y tú lo que haces, pagando un alquiler mensual, con Código Civil normalmente, aunque hay algunos que lo hacen por LAU también y luego Código Civil, tú lo que estás haciendo es alquilar una habitación y pagar un alquiler que te incluye el alquiler de esa habitación y luego te incluye un montón de servicios adicionales, que son, obviamente, agua, luz, electricidad, luego Netflix, limpieza de zonas comunes porque hay gente que vive junta, que quizás no están alineados en cómo gestionar eso. Luego también, dependiendo de la marca de co-living, te ofrecen eventos mensuales, crean una comunidad, desayuno mensuales, te incluyen también cosas que causan fricción, sal, aceite, papel de váter, papel de cocina, que son cosas que, si tú estás en un piso compartido y te compras una botella de aceite extra virgen que te ha costado 23 euros y ves a tu compañero permanentemente cogiéndotela, pues hay un momento que puede... No, pero es que es verdad, o sea, ya los recursos son limitados, el aceite cuesta mucho y ves a alguien que te usa el aceite todo el tiempo... Con la tostada bien de aceite, ¿no? Y dices, a ver, que no pasa nada, pero es verdad que en un co-living, gestionando tanto esa parte de comunidad, la parte feliz de la comunidad y también las potenciales fricciones, ayuda mucho dentro de la comunidad. Y luego hay toda la parte de mantenimiento. O sea, hay una gotera y no llaman a Claudia Russo, hola, o sea, casera, hola, tengo un problema, tengo una gotera, sino que llaman a una empresa que te está vendiendo un servicio, o sea, que van a reaccionar y van a reaccionar pronto porque además suelen tener una marca o una reputación y quieren tener good reviews. Entonces, van a reaccionar rápido para que también ese word of mouth vaya replicándose y que haya más gente que quiere ir a tu marca. Pero para mí es un concepto fantástico para llegar a una ciudad, tener flexibilidad en el alquiler, tenerlo todo incluido, mobiliario, etcétera. Aterrizas en una ciudad, te da tiempo para encontrar una segunda opción si te quieres luego ir del co-living, pero con un poco más de tranquilidad, teniendo amigos, teniendo la vida solucionada, que hablen normalmente más que solo español para que te puedas comunicar con ellos, te ayuden con el empadronamiento. O sea, hay muchos pasos cuando llegas a una ciudad que no tiene que ser que eres de Berlín, pero también alguien de Bilbao quizás no sabe dónde vivir en Madrid, no ha testeado las zonas, no tiene amigos, no tiene conocidos, va a emprender y está solo, o sea que tampoco se va a hacer amigos en la oficina. Y tampoco es un colegio mayor. Y tampoco, claro, es que yo lo escucho, claro. es verdad que, o sea, suena mucho a eso. No, y es yo que te quería preguntar porque no lo conozco tanto y bueno, o sea, primero lo que más me llama la atención es que cuando hablamos de un edificio, ¿no? Con todos los servicios, o sea, me pregunto cómo han conseguido todo ese edificio y cómo, o sea, habitarlo, ¿no? Si realmente eso eran antiguos propietarios y se ha comprado todo, eso me da mucha curiosidad. Y también me da mucha curiosidad... Ay, ¿qué te iba a decir? Se me ha ido. Los profesionales y estudiantes, ¿no? Se me ha ido. Pues bueno, te contesto. Bueno, es primero verdad que suele ser gente que está trabajando más que nada por un modus operandi del día a día. O sea, que todos trabajen y que luego haya 3 estudiantes que en Navidades estén súper estresados o en enero que vuelves de Navidades y has cerrado las operaciones, estás súper estresado porque tiene exámenes y es como bien, que tenemos que convivir todos y el ritmo es muy diferente los fines de semana que si trabajas estás gozando, si estudias estás estudiando, entonces hay un ritmo de vida muy diferente, entonces suelen ser para gente que trabaja y en cuanto a comprar un edificio entero, o sea,
es una realidad. O sea, hay gente que es propietaria de todo un edificio o hay empresas que se dedican a comprar varios pisos de varias gente hasta que tienen la totalidad y luego venden el edificio entero. Y la gracia de eso es que todo el edificio es de la misma comunidad, que también no tengas abajo una persona joven que acaba de tener un hijo o arriba una señora mayor que le molestas. O sea, es todo dentro de una comunidad y si alguien te molesta, picas la puerta y dices, oye, bro, que X. Claro. Pero claro, como es como dentro de una empresa. Sí. Tú le puedes decir a un compañero que bien ha hecho algo o que mal lo ha hecho, pero quizás te cuesta más ir a una persona que desconoces, que no sabes nada de ellos, que no tienes nada en común y decirle, oye, es que me molesta cómo caminas. Es un poco incómodo, es un modelo ¿no? que genera comunidad. Sí. Y yo me imagino que, claro, estará inspirado, por así decirlo, ¿no? En ciudades que ya están súper saturadas. Es más fácil, pero porque, o sea, es más fácil tenerlas en estos sitios porque es donde hay más demanda de gente profesional, normalmente que no viene a esa ciudad, Bilbao o Berlín, que viene a Madrid, no tiene que ser extranjero, pero que no viene a esa ciudad, que está aterrizando en una grande ciudad para normalmente un nuevo trabajo. Pero vamos, no descartas tener un co-living que sería más un co-housing porque luego entra en régimen de propiedad y no, la propiedad no es de un fondo, pero bueno, esos son temas claro, más. Sí, de nuevo nos movemos en alquiler temporal, ¿no? Exacto. Es eso, que al final son alternativas buenísimas, por supuesto, pero que todavía no terminan de ser una solución para pues esa primera vivienda, ¿no? O sea, entiendo que con estas alternativas no. Claro. El mensaje es un poco de, oye, olvídate de tu primera vivienda, que es que ya es imposible, es una utopía, tienes que vivir en alquiler. Tampoco pasa nada, ¿no? Eso es. Compras tiempo hasta que encuentras algo. O sea, un montón de gente entra en un co-living con la idea de aterrizar en un sitio, entender dónde está, ahorrar quizás, porque te esto incluido y puedes gestionarte tú mejor con el tiempo de luego o irte a otra vivienda, que hay gente que se queda 6 meses y luego se va porque tenía que buscar, o gente que quiere efectivamente quedarse. Tenemos gente que lleva 2 años y pico aquí en España, pero la empresa es belga, bueno, en CoHubs, y hay gente que lleva 6 años. O sea, es gente que está en su casa y ese es su hogar, porque no quieren comprar o han comprado y han alquilado. Yo siempre digo que no hay que obsesionarse con eso de comprar, que no pasa nada. Ya. Que si a lo largo de tu vida luego puedes comprar, pues fenomenal, y si no, pues nada, no tampoco ningún problema. Estás pagando por un servicio al final. Claro. Es que, Federico, como hay un renting de un coche. Y es que somos un país de propietarios. Es cultural. Es el problema de esta cultura Sí. española. Es cultural, pero yo, por ejemplo, yo no me planteo comprar un piso para vivir yo en los próximos 10, 15 años. Yo soy emprendedor, yo estoy en Madrid, pasado mañana puedo estar en San Francisco trabajando con mi startup, ¿no? ¿Qué voy a hacer si me compro un piso? ¿Lo alquilo? No, prefiero comprar pisos que sí que me dan una rentabilidad. No es un piso donde yo viviría, pero es un piso que a mí me permite, por ejemplo, pagar mi renta en Madrid y vivir donde yo quiera. Y cada 2, 3 años ir haciendo un pequeño upgrade, ir pudiendo irme a otra zona, ir probando ciudades nuevas. Y yo creo que lo bueno de este tipo de modelos es flexible. ¿Vale? Yo creo que la ha dicho Claudia muy bien el modelo, cómo funciona, y para mí es la flexibilidad. Y yo, por ejemplo, mi estilo de vida me lo imagino más alquilando y comprando como inversión, invirtiendo, y después ya, cuando tenga otra edad y esté en otra etapa de mi vida, con otra visión, ¿no? Más de asentarme en un sitio que ya lo tenga claro, donde yo quiero pasar mis próximos 20, 30 años de vida, pues entonces ahí probablemente me plantearé el comprar, pero ahora mismo no. Aquí, bueno, quería compartir una cosa, que es que a mí me gusta decir a veces los co-livings, que son como un poco colegios mayores de los profesionales, de alguna manera, en el sentido en el que esa es para mí, veo la primera diferencia, y sobre todo te ayuda mucho ese networking. Llego a una ciudad nueva y no conozco a nadie, pues es que tengo la habitación de al lado, una persona profesional, joven, con la que puedo conectar en valores, en actividades. Y el segundo que me llama mucho la atención es que a veces no hay permanencia, que es muchas veces el gran problema. Yo alquilo una habitación, ¿no? Podría ser el símil, pero tengo que estar 1 año en la misma habitación, en principio, ¿no? Y luego, respecto a que hay menos oportunidades de comprar, estoy de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo. Creo que tiene que ver mucho con inteligencia financiera, porque os voy a poner un ejemplo. ¿Y si os digo que se pueden conseguir hipotecas a un 100%? Y que de verdad no es tan difícil, pero que claro, a nosotros nos enseña que la primera vivienda es un 80% y a partir de la segunda es un 60%. ¿No sé alguna vez escuchado a alguien esto? Si os digo que no, y si os digo que hay opciones de comprar al 100%, vuelvo a lo mismo. Si compras al 100%, igualmente hay que pagar un notario, un registrador, es decir, habrá un porcentaje de gastos, pero que ya el 20% de la entrada no hace falta. Entonces, todo el mundo no sabe esto.
Entonces creo que una opción de primero enseñar a los jóvenes y en general a la población a aprender de inteligencia financiera. La segunda, pues entender la oferta y la demanda, y que a lo mejor los centros que tanto nos gustan, pues eso no podemos trabajar con ello. Ahí desde la política pues hablamos de construcción, de locales, etcétera. Y el segundo, pues efectivamente aceptar nuevas zonas, ¿no? Entonces nada, es una cosa que quería compartir. Y el segundo es que creo que también los jóvenes, quizás no a lo mejor no en esta mesa, están más abiertos a alquilar que a comprar, porque a veces nos cuesta apegarnos. Esto lo vemos, por ejemplo, a veces en las relaciones, ¿no? A veces en los jóvenes nos cuesta un poco meter en una relación seria porque, oye, pues ¿y qué va a pasar, no? Un poco coste de oportunidad, el FOMO, el que me puedo perder. Pues esto ocurre muchas veces con las compras. ¿Y si me compro un piso de 2 habitaciones y luego una familia y necesito 3? ¿Y si ahora me compro un piso en Madrid pero luego estoy trabajando en Alemania? Entonces, hay muchas personas que dicen, oye, prefiero empezar alquilando de manera que yo pueda ahorrar y después comprar, o no sé qué va a ser de mi vida. Porque antiguamente, no sé, mi padre trabajó toda la vida en la misma empresa. Yo no veo muchos jóvenes que lleven ahora toda la vida en la misma empresa. Entonces, como esto cambia, claro, hay un riesgo de qué hago con el piso, ¿no? Lo alquilo, bueno ya, pero ¿y quién lo gestiona? ¿Y qué pasa? ¿Me lo ocuparán? ¿Me lo ocuparán? Gran pregunta. Pues Reyes, vamos a tener que repetir. Sí, ¿no? Porque se nos han quedado cosas. Se nos han quedado un montón de cosas. No hemos puesto soluciones y no nos da tiempo ya porque mira, son y 59. O sea que vais a tener que volver otro día. Bueno. Nosotros encantados. Para que empecemos a poner soluciones a este problema de la vivienda. Porque si no, Carlos, Alfonso, Nuria, Claudia, vamos a seguir igual. O sea que y se trata también de poner soluciones. Gracias, Reyes. Gracias a vosotros y gracias a todos los participantes de hoy, que ha sido un placer, la verdad. Sí, sí, lo habéis hecho muy ameno. Fíjate lo rápido que se nos ha pasado, era una hora entera, no está nada mal. Muchas gracias. Cuidaros. Gracias. Gracias.